El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, maestro en Derecho Baruch Delgado Carvajal, dará lectura del informe de actividades 2014. Agradezco la presencia de la presidenta de la legislatura local, diputada Elda Gómez Lugo, y del presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Luis Alfonso Arana Castro. Doctor Sergio Medina Peñalosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura en la entidad, gracias por acompañarnos. Maestro Marco Alejandro Hernández Legazpi, director general de Vinculación Interinstitucional y representante personal del licenciado Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Licenciado Braulio Antonio Álvarez Jasso, presidente municipal de Toluca. General José Ricardo Bárcena Rosiles, comandante de la 22ª Zona Militar. Licenciado Raúl Arroyo, delegado en la entidad de la Procuraduría General de la República. Doctora Josefina Román Vergara, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el Estado. Compañeros integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano de esta comisión, diputadas y diputados que nos acompañan, señor Procurador General de Justicia en la entidad, señores presidentes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Electoral del Estado, señor Comisionado de Conciliación y Arbitraje Médico en la entidad, visitadores, directores y personal administrativo de esta comisión, defensores municipales, representantes de organizaciones de la sociedad civil, expresidentes de esta Comisión de Derechos Humanos, muchas gracias por su presencia, representantes de los medios de comunicación, saludo a mi esposa, a mis hijos que me hacen favor de acompañar, señoras y señores. La rendición de cuentas, hoy más que nunca, resulta esencial para consolidar el Estado de Derecho y la vida democrática de nuestro Estado. Con esta convicción y cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, presento un resumen de las acciones más significativas realizadas por este organismo autónomo. La descripción detallada y datos estadísticos se contienen en el documento escrito que ya ha sido presentado a los poderes públicos en la entidad. La reforma constitucional de junio de 2011 coloca en el centro de la actividad del Estado la defensa y protección de los derechos humanos, vinculando a todas las autoridades y al sistema jurídico a cumplir con los estándares internacionales en la materia. Como lo afirma Kofi Annan, no existe un solo modelo de democracia o de los derechos humanos o de la expresión cultural para todo el mundo, pero para todo el mundo tiene que haber democracia, derechos humanos y una libre expresión cultural. En el rubro de seguridad y justicia, la reforma constitucional en materia de derechos humanos se suma a la del sistema de justicia penal para otorgar mayor transparencia y certidumbre en la aplicación de la ley penal. Bajo esta nueva concepción, particular relevancia asume la actuación de los cuerpos de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia, pues con una adecuada capacitación y actuación apegada al respeto de los derechos humanos, se garantiza el debido proceso y se tutelan los derechos de imputados y víctimas del delito. Debemos tener presente que a nada conduce llevar ante los tribunales a una persona que, aun siendo responsable de un ilícito, pudieran transgredirse en su agravio derechos que la ley le reconoce, porque queriendo combatir el delito, la consecuencia podría ser la impunidad. Así lo han demostrado recientes decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, es prioritario profesionalizar a los elementos de seguridad pública y generar acciones para prevenir, identificar y sancionar conductas que vulneren derechos fundamentales. La omisión en la investigación de estos hechos nos puede generar responsabilidades a todos, incluidos a los organismos protectores de derechos humanos. En el sector educativo, nuestra labor ha sido enfocada de manera principal a prevenir situaciones de maltrato o agresión física o psicológica que se presenten en las instituciones educativas. En el rubro de discriminación a grupos en situación de vulnerabilidad,
integrados por mujeres, personas con discapacidad, comunidades indígenas, periodistas y defensores de derechos humanos, adultos mayores, niñas y niños, migrantes, entre otros, la actividad institucional a través de diversos programas de capacitación, promoción y sensibilización se encamina a disminuir significativamente sus efectos en todos sus ámbitos. Por la ubicación geográfica que tiene en su estado, se constituye como parte importante del corredor internacional recurrente para migrantes, que involucra diversos municipios de la zona nororiente del estado. Para atender este flujo migratorio se cuenta con el programa de atención a migrantes, que entre otras acciones prevé recorridos de supervisión, acompañamiento a migrantes, otorga asesorías jurídicas y participa en la red de cooperación entre dependencias y la sociedad civil organizada, formando parte de la red mexiquense de atención integrada al migrante. En esta materia, será importante continuar con la capacitación y sensibilización de cuerpos de seguridad pública, que son quienes tienen mayor contacto con migrantes y han sido señalados, en algunos casos, como responsables de violaciones a derechos fundamentales de este grupo vulnerable. La actividad sustantiva de este organismo se materializa a través de las recomendaciones que se hacen a instancias gubernamentales. Es pertinente señalar que estas no deben ser vistas como un acto de reproche o antagonismo hacia las autoridades, sino por el contrario deben considerarse como una oportunidad para evitar la repetición de conductas que atenten contra la dignidad de las personas, por lo que nuestra actuación es coincidente con el propósito de la autoridad, que es, bajo el estricto apego a la ley, buscar mejores condiciones para el desarrollo y bienestar de la sociedad. Así, acorde a la misión, visión y atribuciones de este organismo público, en el ejercicio anual 2014, que debo señalar por elemental justicia, correspondió a mi antecesor, maestro Marco Antonio Morales Gómez, se desarrollaron diversas acciones. El Consejo Consultivo aprobó 28 acuerdos relevantes administrativos y normativos con la finalidad de agilizar las tareas institucionales, entre otras la aprobación del Manual General de Organización y reformas a la normatividad interna. En materia de promoción a los derechos humanos, se privilegiaron estrategias de vinculación con la sociedad en los rubros académicos, culturales y de orientación para difundir entre los diferentes sectores de la población sus derechos, con una cobertura de más de 110,000 personas mediante 909 eventos. Se desarrollaron más de 400 acciones de sensibilización dirigidas a alumnos de preescolar y primaria, principalmente con el objeto de apoyar el aprendizaje significativo de valores y derechos humanos, atendiendo a casi 34,000 personas. En el rubro de capacitación, destinada a los sectores público y social, las tareas institucionales se han orientado a fortalecer la cultura de la legalidad, razón por la cual se amplió la cobertura de capacitación a través de impartición de más de 2,300 eventos. En el sector social, se realizaron más de 1,300 eventos de orientación e información dirigidos a familias, niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres y organizaciones de la sociedad civil con un aforo de 75,000 personas. En el sector público se realizaron más de 1,000 acciones focalizadas a docentes, militares, delegados municipales y servidores públicos de diversas dependencias con más de 25,000 participantes. Atendiendo al proyecto de investigación institucional, la producción editorial dio como resultado la impresión de 3 números de la revista Dignitas, la emisión de 2 ejemplares de la revista DH Magazine, la edición de 4 libros, entre ellos Democracia y Derechos Humanos en México, su situación actual, además de folletos que contienen temas de promoción y divulgación para fortalecer la cultura de los derechos humanos. En materia de protección y defensa de los derechos humanos, actividad sustantiva de esta comisión, se dio trámite a más de 9,000 quejas derivadas de denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio. Las autoridades que con mayor frecuencia se señalan como responsables de posibles violaciones a derechos humanos son ayuntamientos, autoridades de la Procuraduría General de Justicia, del sector educativo, de prevención y rehabilitación social y del sector salud. En estos casos, a fin de preservar los derechos y la integridad de las personas, se dictaron más de 1,300 medidas precautorias dirigidas principalmente a áreas de retención
detención y reclusión. Se otorgaron más de 20,000 asesorías, entre ellas orientación jurídica, gestión y canalización a instancias competentes. En total se lograron concluir más de 8,700 quejas que representan el 74% de los expedientes en trámite. Se debe destacar que casi el 40% de los expedientes radicados se solucionaron durante el trámite al atender las autoridades las pretensiones de los quejosos. Durante el año que se informa, se emitieron 24 recomendaciones sobre diversas violaciones que se acreditaron a derechos humanos. Las entidades públicas que recibieron recomendaciones durante el año 2014 son diversos ayuntamientos, los servicios educativos integrados al Estado, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la entonces Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios. Las 24 recomendaciones han sido aceptadas, 2 cumplidas en su totalidad y el resto a la fecha se encuentran en trámite para verificar su cumplimiento. Se emitió la Recomendación General 1/2014 dirigida a ayuntamientos sobre la implementación de medidas encaminadas a favorecer condiciones de equidad e igualdad real de oportunidades y de trato para personas con discapacidad, con el objeto de establecer acciones de armonización legislativa, accesibilidad universal, capacitación, sensibilización y adopción de políticas públicas en favor de este sector. Se debe destacar el reconocimiento de esta institución a las autoridades estatales y municipales que aceptaron y cumplieron a cabalidad los puntos recomendatorios. Esto acredita el compromiso que tienen para avanzar en el respeto y protección de los derechos humanos. Sin embargo, aún se advierten conductas, aisladas afortunadamente, que tienden a retardar o simular el cumplimiento de las recomendaciones. Por otra parte, a través de medios alternativos de solución de conflictos, se llevan a cabo 69 mediaciones y 270 conciliaciones. Este mecanismo busca una respuesta en aquellos casos que permiten esta vía como solución. En el rubro de desarrollo institucional, entre otras acciones, se aprobó la actualización del Manual General de Organización de la institución y se redistribuyó la competencia territorial en el Estado de las 8 visitadurías generales. Por la atención y seguimiento que se debe dar al sistema de readaptación social en la entidad, se creó la Visitaduría General de Supervisión Penitenciaria. Esta acción permitirá fortalecer la supervisión a centros carcelarios en virtud de que se han emitido diversas recomendaciones relacionadas con irregularidades en la custodia y seguridad de los internos, deficiencias en la atención médica y falta de controles administrativos que generan la introducción de objetos y consumo de sustancias prohibidas. La atención de esta problemática permitirá contribuir a la reinserción social como un derecho fundamental de los internos, con especial énfasis a las mujeres. El 20 de enero del presente año fui nombrado por la legislatura local titular de esta comisión. El resultado de esta designación me compromete a trabajar con responsabilidad social, con inclusión y pluralidad, así como multiplicar las acciones para lograr los objetivos que la ley confiere a esta institución y para acercar nuestros servicios a las demandas de la sociedad. Estamos trabajando en un plan rector de desarrollo institucional cuyas líneas estratégicas prevén consolidar a la Comisión de Derechos Humanos como una institución que garantice un real acceso a los derechos fundamentales, particularmente del sector vulnerable de la sociedad, donde se establezcan programas y acciones que incidan en apoyo de mujeres para combatir y sancionar la violencia que se ejerce contra ellas en cualquiera de sus formas, desde la que se genera en el seno familiar y en el entorno social, buscando la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y el combate en el ámbito laboral de la exclusión, acoso y desigualdad hacia las mujeres. No es ajeno para nosotros la vulnerabilidad de los grupos y comunidades indígenas, por lo que en el marco de la justicia social se realizarán acciones buscando su integración y combatiendo la desigualdad y conductas que inciden en su discriminación. La vinculación institucional de este organismo continuará con diversas instancias del sector público y la sociedad civil organizada, buscando incorporar al sector empresarial a fin de promover la difusión y el respeto de los derechos humanos y laborales de mujeres y hombres.
Uno de los compromisos de esta administración se centrará en la armonización normativa de los derechos humanos a estándares constitucionales y convencionales. En este rubro se habrá de efectuar el análisis a la normatividad municipal, en algunos casos a los bandos de policía y buen gobierno. En este contexto, solicitamos su apoyo, señor gobernador, señores diputados, para emprender reformas a la ley de esta comisión que permitan modernizar su marco normativo, a efecto de ser más eficiente nuestra actuación mediante la celeridad en el trámite de los expedientes, regulando el periodo máximo para la investigación y resolución de las quejas, puntualizando además que sean los titulares de las dependencias, así como los presidentes municipales, quienes rindan el informe de ley y expresen su aceptación o no a las recomendaciones, para que no se delegue esa responsabilidad a oficinas subalternas o jurídicas, ya que por la trascendencia de posibles hechos violatorios a derechos humanos, la atención de estos asuntos merece su intervención directa. Es importante además que esta Defensoría de Habitantes cuente, como ya se prevé en legislaciones de entidades hermanas, con medios de apremio que le permitan dar celeridad a sus investigaciones. De igual forma, se buscará fortalecer la actuación de las defensorías municipales en su nombramiento, permanencia en el cargo, percepciones y marco de atribuciones para que sean reales coadyuvantes de esta institución. Coincidente con la perspectiva institucional es la proyección de crear un sistema estatal de derechos humanos, para lo cual es necesario el apoyo, acompañamiento y participación de los poderes públicos del Estado, con la inclusión de órganos autónomos, ayuntamientos, sector empresarial y sociedad en general. Garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y protección de datos personales es un derecho fundamental que debe observar toda autoridad y en particular esta Defensoría de Habitantes. Por ello, trabajaremos con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado para incorporar algunas acciones institucionales al proyecto denominado Alianza para el Gobierno Abierto, que permita fortalecer el derecho de acceso a la información, publicitar la acción institucional y lograr la participación y colaboración de la sociedad en las decisiones gubernamentales. Agradezco la colaboración de diversas instancias. En particular reconozco el apoyo de la Universidad Autónoma del Estado de México, con quien hemos refrendado vínculos de colaboración que nos permitirán, entre otros rubros, capacitar y certificar a todo nuestro personal que es formador, promotor y capacitador de diversas áreas del sector público y del sector privado. De la misma forma, agradecemos a la Secretaría de Salud y a la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico, con quienes renovamos vínculos de colaboración, especialmente a reconocer su apoyo en la emisión de peritajes sobre atención médica. Señor Gobernador, titulares de los poderes legislativo y judicial, señoras, señores, los trabajos que desarrolle en los próximos años la Comisión de Derechos Humanos del Estado requiere la colaboración y apoyo de los órganos del poder público y estamos convencidos que así será. Se encuentra acreditado que el titular del Poder Ejecutivo ha centrado como eje de las políticas públicas para el desarrollo del Estado el respeto a los derechos humanos de las personas. Así lo demuestra el hecho de que el doctor Erubiel Ávila Villegas, durante su administración, ha presentado más de 30 iniciativas de reformas que se relacionan directamente con la protección a los derechos humanos, de las que destacan 4 a la Constitución Política Local, incorporando el derecho a la educación, la protección del interés superior de la niñez, el derecho a la identidad, sobre el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, y de manera reciente, el derecho de acceso a la cultura y al deporte. Además, impulsó varias iniciativas de reforma a la legislación secundaria sobre diversos tópicos, como el derecho de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, para inclusión al desarrollo de personas con discapacidad, en materia de derechos y cultura indígena, de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, en materia de movilidad, para el combate a la trata de personas, apoyo a víctimas del delito y de voluntad anticipada, entre otras muchas más. Destaca
la iniciativa de ley para la protección integral del ejercicio periodístico pendiente de aprobación. Es nuestro compromiso colaborar con el Congreso local para aportar opiniones respecto de propuestas de reformas legales que abonen o incidan en temas relacionados con derechos humanos. Es muy importante que en el seno de la legislatura se realice un ejercicio de control previo sobre la constitucionalidad y convencionalidad de las normas jurídicas. Tenemos claro, quienes nos desempeñamos en la Comisión de Derechos Humanos, que debemos enfocar nuestros esfuerzos y tareas en la prevención y protección de los derechos fundamentales de las personas. Pero también hacemos un llamado para puntualizar que frente al ejercicio de un derecho, también existen deberes y responsabilidades frente a terceros y frente a la colectividad. Así lo afirmó Mahatma Gandhi al señalar: en la actualidad la gente solo se preocupa por sus derechos. Recordarle que también tiene deberes y responsabilidades es un acto de valor que no corresponde exclusivamente a las autoridades. Por ello, habremos de sumar a todos los actores públicos, sociales y privados para impulsar acciones que fortalezcan los derechos fundamentales, convencidos de que una convivencia pacífica y armónica de la sociedad solo se podrá conseguir si se ubica en el centro de la actuación de toda autoridad el respeto y tutela a la dignidad humana. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su atención. Sea nuestra atención para escuchar el mensaje del gobernador del Estado de México, doctor Erubiel Ávila Villegas. Buenas tardes. Quiero agradecerle al señor presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, maestro Baruch Delgado Carvajal, la amable invitación que nos formuló para poder ser testigos de este importante evento, el informe de actividades de esta Comisión de Derechos Humanos. Quiero dar la bienvenida al maestro Marco Alejandro Hernández Legazpi, representante en este acto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y especialmente del doctor Raúl González Pérez. Le solicito de favor sea el amable conducto, señor maestro, para expresarle al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos todo el compromiso del gobierno del Estado de México para seguir apoyando, promoviendo e impulsando la cultura de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos y empezando desde luego por el gobierno que represento, por el Poder Ejecutivo. Sea usted bienvenido a esta su casa. Quiero agradecer al señor general Ricardo Vázquez Arrociles, comandante de la 22ª Zona Militar, su presencia, a los excomisionados de los derechos humanos, les saludo con mucho afecto, expresidentes, excomisionados de derechos humanos, entre ellos el doctor Miguel Ángel Contreras Nieto, secretario del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México. Agradezco la presencia del consejero de la Judicatura, hoy consejero de la Judicatura, expresidente de esta comisión, el maestro Marco Antonio Morales Gómez. Muchas gracias, maestro, y le reconozco al señor presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Baruch Delgado Carvajal, haya reconocido efectivamente el trabajo del maestro Morales Gómez, quien todavía hace unos meses estaba al frente de esta importante comisión y que, dada su experiencia, su talento, su probidad, hoy está sirviendo al Poder Judicial de nuestra entidad. Felicito a la Cámara de Diputados por esta designación, al Poder Judicial del Estado, porque el maestro Morales Gómez es un hombre con una gran experiencia, titular de la dirección de la Escuela Judicial, ex rector de nuestra máxima casa de estudios, presidente de esta honorable Comisión de los Derechos Humanos y hoy consejero de la Judicatura. Le reconozco la labor que ha realizado maestro Morales Gómez. A los representantes de la Cámara de Diputados, quienes representan la Comisión de Derechos Humanos, diputado Gutiérrez Ramírez, muchas gracias. Saludo al maestro Lorenzo Roberto Guzmán Rodríguez, a los representantes del
INFOEM, doctora Josefina Román Vergara, y del Tribunal de Contencioso Administrativo, magistrado Miguel Ángel Terrón. Muchas gracias por su presencia. Señoras, señores integrantes y consejeros ciudadanos de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, integrantes de organizaciones no gubernamentales o organizaciones civiles de derechos humanos, obviamente al maestro Baruch Delgado Carvajal por su compromiso para dirigir el destino de esta importante Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de México. Hoy adopta esta nueva responsabilidad con la sensibilidad de gran jurista, con la experiencia que le ha dejado su trayectoria y la firme convicción de consolidar la figura del ombudsman mexiquense. Quiero destacar de lo que ha referido el señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que como bien lo refirió él, es un trabajo en equipo que se ha realizado por todos los integrantes de esta comisión y también por las organizaciones no gubernamentales. Reconozco que a la fecha se hayan concluido un total de más de 8.700 quejas, lo que representa el 74% de los expedientes en trámite. Quiero reconocer en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ocupa el primer lugar en la métrica de transparencia de 2014 realizada por una prestigiada institución que es el CIDE, gracias al portal de transparencia que favorece el acceso a la información. Y por primera vez quiero reconocer también, presidente Baruch Delgado Carvajal, que están trabajando para establecer plazos para darle celeridad a los procesos de la comisión y acortar los tiempos desde que se presenta una queja y la restitución de los derechos vulnerables a las víctimas. Además, es importante la propuesta de que se incorpore un sistema de seguimiento de las recomendaciones para saber el estatus de su cumplimiento. Quiero también destacar que se buscará la vinculación y el fortalecimiento jurídico de las defensorías municipales para formar un frente institucional. Todas estas propuestas tienen un objetivo muy claro: generar indicadores certeros que muestren nuestros avances en materia de respeto y de protección a los derechos humanos. Quiero que sepa, señor presidente, que cuenta con toda la solidaridad, con todo el respeto, respetuosos desde luego de la autonomía de esta importante comisión, pero desde luego debemos de coadyuvar con estas ideas de vanguardia, con el único ánimo de que se hagan respetar los derechos humanos plenamente aquí en el Estado de México, como es su ánimo, el de usted y de los consejeros ciudadanos. Los estados democráticos siempre han tenido como sus máximas premisas la paz, la libertad, la justicia de sus habitantes. Para lograrlo es necesario el respeto del Estado de Derecho, en el que los hombres pueden hacer todo aquello que no se les tiene prohibido y las autoridades solo pueden actuar dentro de las funciones que tienen permitidas. Esta sencilla fórmula es suficiente para garantizar el respeto de los derechos humanos que han sido y son inherentes a toda persona en cualquier época por el simple hecho de existir. Coincido con el señor presidente de la República, con lo que ha expresado el primer mandatario del país en el informe de actividades precisamente del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Él refería que el respeto de los derechos humanos no solo es un deber constitucional, sino que es un imperativo moral. Son una causa que nos convoca y nos compromete a todos. Termina la cita y coincido con esta aseveración. En México, todos los gobiernos estamos dando pasos importantes para mejorar el sistema normativo y fortalecer las instituciones para salvaguardar los derechos humanos. Por ejemplo, en México, con la reforma de 2011, avanzamos en la protección del ser humano, pues en la Carta Magna ahora se reconoce los derechos humanos y promueve su protección. Con este antecedente, el presidente Peña Nieto ha impulsado un paquete de propuestas que van en tres sentidos: para la difusión, la prevención y la protección de los derechos humanos. Con el Programa Nacional de Derechos Humanos, la nueva Ley de Amparo, la Ley General de Víctimas y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que ha permitido reducir el número de quejas
ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un 22% de 2013 a 2014. Esta tendencia, desde luego, que debería seguirse en todas las entidades federativas. En el Estado de México estamos haciendo lo propio para poder llegar a esta meta. Cada vez una disminución de la presentación de quejas en la medida en que seamos todavía mucho más respetuosos y protectores de los derechos humanos. Además, en noviembre pasado anunció las medidas que estará impulsando en esta materia, tales como la renovación de los protocolos institucionales para erradicar y sancionar los casos de tortura y desaparición forzada, así como la creación de un sistema nacional de búsqueda de personas no localizadas y de una base nacional de datos genéticos. Por nuestra parte, en el Gobierno del Estado de México también nos sumamos a este esfuerzo nacional para el fortalecimiento de los derechos humanos desde distintas perspectivas. Lo hacemos efectivamente con reformas, impulsando reformas, como vino a referir el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, reconociendo derechos a diferentes sectores de nuestra sociedad. Lo hacemos también poniendo en vigencia, invirtiendo en lo que refiere al nuevo sistema acusatorio penal de oralidad jurisdiccional, así como con la entrada en vigor del Código Penal Nacional. Lo hacemos también día a día en los diferentes programas que impulsamos en el Estado de México en materia de educación, apoyando a niñas, a niños con ceguera, a niños con discapacidad, becándolos, de informarles que ya tenemos la disposición jurídica correspondiente para que los niños con ceguera, una vez que termine este sexenio, ellos puedan seguir becados hasta que terminen su educación profesional, y de esta manera seguiremos impulsando, respetando los derechos a la educación, a una educación incluyente en donde se apoya a todos los alumnos, no importando su condición física o su circunstancia personal. Hoy quiero también expresarles que el Gobierno del Estado de México no va a bajar la guardia en el rubro de la protección y la difusión de los derechos humanos, porque sabemos que aún tenemos muchos retos por delante. Instruyo al señor Secretario General de Gobierno, al señor Procurador de Justicia del Estado, a quien saludo con mucho respeto, al que está aquí presente, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación, para que, si usted lo autoriza, presidente de los derechos humanos del Estado de México, se pueda conformar una mesa de trabajo y poder identificar las áreas de oportunidad para ver en qué temas, en qué rubros la ciudadanía ha estado con justicia y con derecho quejándose, para poder ser preventivos y no llegar precisamente hasta la queja, a la presentación de la queja, sino poder mejor subsanar como debe de ser los posibles deficiencias legales o de atención que puedan tener o en las que pueden incurrir estas dependencias estatales. Cité algunas de ellas porque son las más recurridas, pero desde luego la instrucción es generalizada para todo el gabinete del Estado de México, y también, respetuoso de la autonomía municipal, hago un exhorto a todos los ayuntamientos, a todos los presidentes municipales, para que podamos impulsar una gran cruzada estatal de prevención, de respeto, de protección a los derechos humanos como la gente se lo merece. En el corto y mediano plazo tenemos la misión de fortalecer la difusión para que la gente esté informada sobre cuáles son sus derechos, consolidar un sistema estatal de protección de derechos humanos y, fundamentalmente, actualizar nuestro marco jurídico. Como bien lo ha sostenido la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, este mundo no va a cambiar a menos que estemos dispuestos a cambiar nosotros mismos. Termina la cita. Con toda la razón, es muy importante que el cambio empiece por nosotros mismos para poder llevar a cabo una mejora continua en toda la sociedad. Por eso refrendamos nuestro compromiso para trabajar de la mano con el presidente Baruch Delgado Carvajal, con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con las asociaciones civiles por los derechos humanos,
para generar juntos una cultura de participación social en la que el respeto a los derechos humanos forme parte primordial de nuestro sistema de valores. Y cuando estamos hablando de hacer respetar los derechos humanos, desde luego que el Estado de México ha hecho su parte y seguirá poniendo su parte. Quiero participarles también en el marco de este informe, de este importante acto, y ante testigos de honor que son todas y todos ustedes, participarles que el 20 de enero, producto de una iniciativa que el Ejecutivo del Estado envió, la legislatura estatal, agradezco su voto de confianza de nuestras diputadas y diputados en esta y en muchas más iniciativas, presentamos una iniciativa de reformas y adiciones al Código Penal de nuestra entidad, en donde se sanciona inclusive con prisión con privación de la libertad y multa a quien condujera un vehículo sin las 2 placas o una tarjeta de circulación. Esta iniciativa la formulé en base a las recomendaciones de las sesiones que tenemos permanentemente con el Gabinete de Seguridad del Estado de México, porque estaban dándose constantemente robos, secuestros o el pago de derecho de piso, como se le llamaba o se le llama, a través o con vehículos sin placas, porque sin las placas no se puede identificar realmente la identidad del vehículo y también de quien lo venía conduciendo. El 11 de marzo en Villa Victoria referí que estaba consciente de que esta medida había generado polémica y que estaba yo dispuesto a escuchar todas las voces y, de ser necesario, impulsar una reforma para derogar la misma y que desde luego se evitara que entrara en vigor la ya reforma expresada al Código Penal en su artículo 193. Yo considero y siempre he creído en la democracia, en el respeto a todos, en escuchar a todas las voces, y estos meses me he dedicado a escucharles, a recibir argumentos. Y si bien estoy convencido que debemos sancionar a quienes estén en forma irregular, injustificada, conduciendo vehículos con o sin las placas, preciso, sin las placas porque se presume un acto ilícito que van a cometer o que lo cometieron, también reconozco que esto podría generar más corrupción en los diferentes cuerpos de la Policía de Tránsito, aún con las medidas que hemos implementado. Reconozco que podría generarse aún más actos de corrupción, independientemente de que efectivamente podría ser violatorio de derechos humanos. Por eso, ante ustedes, ante testigos de honor, estoy firmando en este momento la iniciativa que presentaré al Congreso del Estado de México, para que hoy mismo estaré presentando, porque al igual que en el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la Comisión de Derechos Humanos trabajamos aún cuando sea Semana Santa, estamos firmando la iniciativa correspondiente y se la entrego a nuestra presidenta de la legislatura para que, por lo pronto, si el Congreso lo determina, este artículo 193 quede sin efectos y busquemos, con la orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la Comisión Nacional, con el Poder Judicial, como lo trabajamos, con la Procuraduría, con asociaciones civiles, no gubernamentales, con nuestra universidad, busquemos alternativas, sí, para evitar que se cometan hechos ilícitos en ese tipo de vehículos con estas características, pero no a costa de ciudadanos de bien, ciudadanos buenos, que tal vez eventualmente algún policía por ahí en forma arbitraria pueda quitarle sus placas y esa razón pueda generarle incurrir en la comisión de un delito. Así es que, si bien el artículo estaba en vigor en junio, procurador, de este año, está en periodo ordinario de la Cámara, será respetuoso de su agenda, pero como dijeran ahí en mi pueblo, ahora la pelota está en la cancha del Poder Legislativo y yo estoy cierto que nos van a ayudar para que esta reforma sea para bien de la población. Insisto, seguiré revisando, seguiré consultando para encontrar la mejor fórmula y que podamos apoyar de esa manera a la ciudadanía.
Señoras y señores, señor presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, representantes de los poderes legislativo y judicial, les reitero el compromiso del Gobierno del Estado de México para seguir coadyuvando con esta Comisión Estatal en lo que refiere a la protección, a la difusión, al respeto de los derechos humanos. El Gobierno es un gobierno que respeta derechos humanos, que respeta la democracia, respeta a la ciudadanía en general, y seguiremos demostrándolo en los hechos, con resultados y actuando con todo rigor, con todo el peso de la ley, cuando alguna autoridad estatal pretenda o viole o intente violar estos derechos humanos. Me dio mucho gusto estar con ustedes, que sea para bien de nuestra entidad las acciones que hoy hemos anunciado. Muchas gracias. Felicidades, presidente.